Listo, ahí comenzamos entonces a grabar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al CIPAS referente a la tarea 3, Evaluación Financiera de Proyectos. La idea en este CIPAS es que dialoguemos y conversemos acerca de unos ejemplos que tenemos propuestos para ustedes con el fin de dar un poco más de claridad a los ejercicios planteados en el anexo de la guía. En este momento, pues en lo posible ya deberíamos haber revisado la bibliografía eh, del curso y de la unidad. Ya deberíamos hacer nuestras primeras intervenciones a los foros con el fin de que ya tengamos claridad de quién va a hacer cada ejercicio y quién va a hacer cada uno de los resúmenes planteados. Una vez pues tengamos ya esto, pues comenzamos con lo que es la parte teórica de los resúmenes. La idea es que esto también quede dentro del foro para poder, digamos, cumplir con las premisas de la guía y no solamente colocarlo al final, el último día, y en el trabajo escrito, porque entonces no se ve la continuidad pues del trabajo que han realizado. Igualmente el ejercicio, traten de colocarlo rápidamente para poder hacer retroalimentación del mismo, porque entonces la retroalimentación sería en la evaluación y pues ahí ya no podemos, digamos, hacer correcciones. Entonces, en lo posible, tratar de que quede en los aportes del foro para que estos sean retroalimentados por su correspondiente tutor. Vamos a ver ejemplos del BPN, ¿sí? Es muy importante que tengamos claridad sobre el valor presente neto para esta unidad. También tenemos lo que ejemplos del CAWE, que es muy importante. Acuérdense que hablamos en la web acerca de estos, digamos, este método de evaluación que es muy importante, sobre todo cuando hacemos comparaciones. Y vamos a ver también ejemplos referentes al costo de capital. Bueno, aquí una pequeña, digamos, resumen de lo que es el valor presente neto. Recuerden que es traer al valor presente los flujos futuros de un proyecto con el fin de saber si este proyecto pues es viable o no es viable. Generalmente los proyectos tienen ingresos y egresos, o sea, costos y gastos, que serían los egresos, y tiene unos ingresos. Entonces, podemos tomar la opción de los flujos netearlos, es decir, cada periodo vamos a sumar y restar lo que corresponde en ingresos y en egresos, o hacer un flujo de ingresos, luego otro flujo de egresos, y al final simplemente sumar aritméticamente. Cualquiera de las dos opciones es viable. Nosotros tratamos de recomendar la que es por separado, como para, digamos, poder tener poder hacer más ejemplos y poder, digamos, practicar más sobre el VPN y que sea pues algo que lo podamos desarrollar con mayor facilidad. Entonces aquí el primer ejemplo. A un inversionista le ofrecen la oportunidad de invertir en un negocio, el cual implica desembolsar un capital inicial de 45 millones. Obtendrán ingresos por 30 millones anuales y gastos operativos por 18 millones. La tasa de oportunidad es del 6% por 5 años. Por BPN, vamos a ver si este proyecto pues es viable o no. Entonces, en un proyecto, acá ya tenemos el primer dato, que son los 45 millones. Los 45 millones serían en este caso, ay, yo no me aprendí. 45 millones serían en este caso un flujo positivo o un flujo negativo. ¿Qué piensan ustedes? Positivo, profe.
positivo. ¿Quién tiene otra observación frente al BP, al capital inicial de este ejercicio? Es Ah, negativo cuando lo llevamos a cero, ¿no, profe? exacto, es negativo, sí. Es positivo cuando se invierte, pero negativo cuando lo llevamos al BPN. Sí, digámoslo así, exactamente. Es decir, nosotros vamos a colocar un dinero, ¿sí? Acá vemos la fórmula y en este dinero el valor inicial, es decir, el desembolso inicial es negativo. ¿Por qué? Porque va en contra de los ingresos. Es decir, yo coloco este flujo, pero pero cada año se me va a retribuir acá en este caso son 30 millones anuales, entonces nosotros vamos a colocar 45 millones, pero este me va a otorgar 30 millones. Entonces, al yo colocar los 45 millones, se convierten en negativos y vamos a apagar acá el micrófono. ¿Ya? Okay. Por acá vamos a silenciarlos. Bueno, acá vamos otra vez. Entonces, el BPN, perdón, el desembolso inicial son los 45 millones y esos son negativos. Y los ingresos que anualmente me van a dar estos 45 millones, pues van a ser positivos. ¿Listo? ¿Y los costos operativos qué serán? ¿Positivos o negativos en este caso? A ver, alguno que nos quiera colaborar. Tengan en cuenta que si los ingresos son positivos, pues los gastos son lo contrario, ¿no? Los gastos, pues, corresponden a valores negativos. ¿Listo? Entonces, acá en la Ingeniera Vanessa, no se le escucha, se desconectó, creo. Profe Vanessa. No, como que se le cayó el internet, parece, profe. Profe, ¿y tú puedes compartir la presentación? De pronto para que puedas tú como continuar o solo la profe Vanessa. Profe René. No, ella es la única que está como anfitriona, entonces yo no puedo Bueno, compartir. ok, listo. ¿Podríamos ver algunas preguntas mientras la profe regresa o algo así? No tengo atributos para compartir. Bueno, podemos resolver inquietudes mientras la profe regresa, profe René. Si quieren, levantan la mano y vamos en la medida de pronto que podamos resolver algunas dudas mientras la profe regresa y explican los ejercicios entre la profe Vanessa y el profe René, Sí, podemos resolver aprovechamos estos algunas inquietudes. minuticos. Sí, entonces si Si quieren, ustedes ya han levanten la mirado mano. sus ejercicios y tienen algunas dudas puntuales, pues mientras la profe se conecta, la vamos resolviendo en la medida de lo que podamos aquí sin presentación. Por allá alguno me decía en el chat que viéramos un ejercicio que se pareciera al número 1 y otros al número 3. No se preocupen por eso, porque con
los 4 o 5 ejemplos que tenemos, si los miran bien y los entienden bien, se puede dar respuesta a todos los 5 ejercicios del anexo. Entonces, ahí vamos a abarcar todos los temas, ¿ok? Entonces, tranquilos por ese lado. Ahora, si alguno Bueno. ya empezó a hacer el ejercicio y ha encontrado alguna dificultad, pues este es el momento para que nos la compartan. Sí, profe, yo sí tengo una inquietud. Juan Carlos, adelante, porfa. Hay unos Sí, puntos que aclarar, profe, Sí. si me permiten, para aclararle a los estudiantes primero y luego si de pronto puedan hacer sus preguntas. Hay un punto importante que es el ejercicio número 2, donde un dato, pues lastimosamente hizo falta, entonces pues sí les presentamos excusas, pero igual se envió correo dando la información. Y es que en el ejercicio del estudiante 2, la tasa de oportunidad no se dio, no se incluyó. Entonces les enviamos un correo donde dice que la tasa de oportunidad para el ejercicio es el 10%. En este ejercicio, ¿qué deben tener en cuenta? Fíjense que dice, la empresa está evaluando la posibilidad de invertir en un proyecto. La empresa tiene dos alternativas. Con base en la información suministrada, entonces usted debe, uno, calcular los gastos de los desembolsos de los años 2 al 4. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esos dos cuadritos que están ahí, cuando hay cuadritos en los anexos, pues lo que tienen que hacer es diligenciar los cuadros y poner los cuadritos en la solución del ejercicio, los cuadritos ya diligenciados tal y como están en el anexo. Entonces, al Qué año pena. 1, tranquila, Se me estoy aclarando desconectó, ¿sí? Sí, Ok, sí, ok. señora, estoy aclarando el Gracias. punto del ejercicio 2, profe, ya te doy la palabra. Entonces, en la opción 1 tenemos el año 1, 13 millones. ¿Qué deben hacer ustedes? Calcular los desembolsos de los siguientes años teniendo en cuenta el incremento porcentual que dice ahí. ¿Cómo lo calculan? Entonces, para el año 2, los 13 millones por el porcentaje que dice ahí y les da un resultado. Luego, para el año 3, a ese resultado que les dio en el año 2, le aplican otra vez el porcentaje del incremento y les da un resultado para el año 3. Y para el año 4, con el resultado del año 3, aplican el porcentaje y lo suman y hallan el porcentaje del año 4. ¿Sí? Y en este ejercicio es donde les digo que la tasa de oportunidad no se brindó, pero para que tengan. Profe Vanessa, ya puedes compartir entonces pantalla. Gracias, ingeniero. Sí, qué pena. Creo que se me Aló, a fue mí el como. internet. Tuve Sí, yo Sí, una. estaba sí. aclarando el punto 2, profe, pero no sé, creo que también se me fue el sonido. Les estaba aclarando a los estudiantes que la tasa de oportunidad en el ejercicio 2 no se brindó en el anexo. Entonces, pues, que cada uno de nosotros pues lo estamos incluyendo en el foro cuando retroalimentamos, pero que también enviamos un correo con la información sobre la tasa de oportunidad para este ejercicio es el 10%, y que en los cuadritos de las opciones deben calcular el incremento de los desembolsos. Para la opción 1 es el 3%, para la opción 2 el 5%. Estos porcentajes es únicamente para calcular el incremento de esos gastos año a año, porque confundieron esos porcentajes y lo están poniendo como tasa de oportunidad. Entonces, queremos aclarar ese punto. La tasa de oportunidad del ejercicio es del 10%. Y el cuadro de los desembolsos, cada opción tiene un porcentaje de incremento. Es tomar el del año anterior, aplico el porcentaje, lo sumo y a ese resultado, para calcular el año siguiente, le aplico el porcentaje y lo sumo. Y a ese resultado, aplico el porcentaje y lo sumo y voy a obtener lo de los desembolsos de los 4 años. Yo les estaba aclarando eso mientras tú te conectabas. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, ingeniera Claudia. Bueno, sí, qué pena. Sí, creo que tuve ahí una falla del internet, pero entonces, ¿ustedes están viendo la pantalla? No. No, no, profe, no, todavía no. Ahora Allí. Ya, sí, ya.
Ahora sí ya. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, quedé, no sé dónde quedé. Estabas en la em, anterior, Inge. en la Donde está anterior, la ok. fórmula. ¿Acá? Sí, ahí estabas. Estaba Ok, explicando, bueno, lo de los egresos, los ingresos, 30 millones, 18 millones. ah, bueno, perfecto. Entonces acá tenemos dos opciones de hacerlo. Eh, haciendo el neto de los ingresos, del flujo anual del proyecto, es decir, 30 menos 18 cada año y llevarlo al valor presente o hacer un flujo, un valor presente neto por los flujos de ingreso y otro por los flujos de egreso, o sea, los 18 millones. Las dos opciones están bien, las dos opciones deben dar lo mismo. Pero entonces ya pues ustedes deciden, nosotros pues tratamos de que sea individual para que puedan desarrollarlo y pues tener más habilidad en estos ejercicios. Entonces acá vemos que en el valor presente neto desarrollamos primero los ingresos. Sí, en los ingresos, pues entonces trabajamos cada año, 30 millones cada año, y traemos cada uno de esos flujos al valor presente neto. Acá tengan en cuenta que es importante que dejen en sus ejercicios el desarrollo de cada uno. Es decir, aquí tenemos 4 cálculos y la idea pues es entonces que ustedes coloquen el paso a paso, no solamente coloquen BPN ingresos igual a 126 y ya no. La idea es que sea paso a paso el desarrollo para poder establecer pues en qué momento, de pronto si se han equivocado en algún cálculo, nosotros poderle como ayudar en la retroalimentación del foro. Bueno, acá entonces este sería el cálculo de los ingresos, cada uno, y acá sería el cálculo de los egresos. En el cálculo de los egresos, pues vamos a adicionar lo que es el valor de la inversión inicial, porque como dijimos anteriormente, es negativa. Y como todos los flujos de egresos son negativos, pues simplemente la sumamos porque son del mismo signo. Acá pues igualmente tomamos la tasa del 6% para cada año, son 5 años, y establecemos que el valor de esos gastos o de esos egresos, trayéndolos a valor presente, son 120.822.548. ¿Listo? Inge Vanessa, Hola. ¿está ahí, Ay, ingeniera, o se sí, le sí, cayó? Te sí. escu- Ah, sí, bueno. te Qué pena. escuchamos. Sí, entonces había apagado otra vez el acá. Bueno. Entonces acá ya vemos que tenemos un BPN de ingresos de 126.370.000 y un BPN de egresos de 120.822.000. Al hacer la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo, nos da que el BPN es 5.548.365. ¿Este proyecto sería viable para este inversionista o no? ¿Alguno que quiera responder? Si tenemos como resultado un BPN positivo, al final, ¿es un proyecto viable o es un proyecto que no es viable? ¿Qué dice Es un Viable. la proyecto pregunta? viable, profe. Es un proyecto viable, correcto. Entonces, este ejercicio, este proyecto es viable porque tenemos unos ingresos superiores a los gastos y en ese caso, pues nuestro proyecto es viable. Miremos la segunda opción. En la segunda opción, ¿se acuerdan que les dije simplemente cada año cojamos los 30 millones, cojamos los 18 millones, como están en el mismo año, simplemente hacemos una resta aritmética, no pasa nada, no tenemos que hacerle nada.
30 menos 18, pues nos da 12. Entonces, cada año simplemente traemos esos 12 millones al valor presente, restándole primero la inversión inicial. Al final, pues nos da lo mismo, ¿sí? Y pues nos va a dar lo mismo porque pues tenemos también igualmente la misma tasa de oportunidad. Entonces, este proyecto es viable. Muy bien. Inge, yo sí quisiera que los estudiantes que están conectados, este punto VPN para egresos o así, neteando los ingresos con los egresos, es muy importante y es fundamental para el desarrollo de los ejercicios. Si alguno tiene una duda, así sea pequeñita, que la diga ahora para que les quede todo bien clarito. Sí, correcto. Muy importante que esto quede muy claro. La forma de su desarrollo. También recuerden utilizar todos los decimales, ¿no? Por ejemplo, si esta tasa fuera del 6,66666, pues utilicemos la completa o tratar de amarrar en Excel las fórmulas, ¿sí? Para que no le queden, digamos, partidos. Por ejemplo, acá en este último año 5, dice 1,338225. Pues la idea es yo no copiar este número, sino que amarro esta fórmula que hay acá de 1 más 0,06 exponente 5 y la amarro directamente para que entonces ya me traiga todos los decimales posibles y el valor me dé mucho más exacto, ¿sí? Porque entonces no voy a poder, a veces los cortan todos los decimales y los valores le dan muy, muy diferentes a lo que debería ser. Entonces es importante que también lo tengan en cuenta. No sé si alguna pregunta en el chat. No hay preguntas, Inge, podemos seguir. Ok. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero creo que no se ve como muy bien. Vamos a correr un poquito esto para que se vea bien. Que lo vi como muy en la orilla. Eso ahí. Entonces acá tenemos dos inversionistas, Ana y Juan, que se les ha planteado un proyecto donde hay una inversión inicial de 20 millones, es decir, ellos tienen que sacar de su bolsillo esos 20 millones. En primera instancia, esos 20 millones, recuerden cuando son inversiones iniciales para evaluar mediante VPN, son negativos, se colocan negativos en la fórmula de VPN. Esta alternativa arroja unos flujos netos, aquí ya no tenemos ingresos ni gastos, sino que de una vez me están diciendo, mire, usted el primer año, si usted invierte esos 20 millones, se le van a entregar 5 millones. Al siguiente año se le van a entregar 8 millones. Al tercer año se le van a entregar 10 millones, el cuarto 6, el 5 4 y no se les va a descontar nada. Eso es su valor neto que va a recibir por esa inversión. Aparentemente es muy atractiva, ¿es cierto? Porque uno suma y uno dice, uy, pero entonces ¿Qué pasó? necesito. Sí, Hola, en clase, ¿qué pasó? a ver que por acá hay alguien desactivo. Bueno, ahí me escucho, sí, bueno, ahí entonces aparentemente es un buen proyecto, pero no lo vamos a saber sino hasta calcular el VPN. Resulta que ella quisiera que su rentabilidad fuera del 10%. Para ella, si no es el 10%, ella dice que no va a invertir esos 20 millones. Y Juan, en cambio, tiene una rentabilidad mucho más grande, que es de 45 millones. Sí, ya ese valor que colocamos de 10 y de 45, pues va a depender de cada inversionista, de su nivel de riesgo, de esos factores que vimos por allá en el costo de capital. Eso va a influir. Entonces, vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Tenemos entonces que para Ana vamos a desarrollar el ejercicio
como ya tenemos nuestros flujos netos, pues simplemente vamos a colocar la fórmula de flujos netos y le restamos la tasa, perdón, la inversión inicial. La tasa de descuento para ella es el 10%. Recordemos que si el BPN es positivo, al final, pues es una inversión que es atractiva para ella porque cumple con su tasa de inversión que es del 10%. Ese costo que ella dice, esa tasa de oportunidad, ella dice, para mí está bien. Y si no es positivo, al contrario negativo, pues entonces ella no va a poder hacer ese proyecto en primera instancia porque no satisface su rentabilidad. Entonces aquí vemos el cálculo. Acuérdense que el primer año nos van a dar 5 millones, el segundo 8, el tercero 10, 6 y 4 y le vamos a restar los 20 millones que es la inversión inicial que ya debe entregar para poder que se le entreguen todos estos flujos a ella. Hacemos el cálculo, cada uno de los valores por cada uno de los años y obtenemos que el BPN para ella es 6.118.135. Este BPN es positivo. Este BPN para ella, al analizarlo, ¿debe o no debe invertir? Sí, debe invertir en el proyecto. Exactamente, debe invertir porque el 10, por lo menos la tasa que ella espera, ya si ya va a mirar otros componentes, está bien, pero por ahora, a partir del cálculo del BPN, está acorde a lo que ella necesita. Ahora miremos, Juan, lo mismo, los mismos 5, 8, 10, 6 y 4 millones. Él también le ofrecieron la misma inversión invirtiendo los mismos flujos, invirtiendo 20 millones de pesos. Entonces, al hacer estas fórmulas, obtenemos cada uno de los flujos, ¿sí? El valor que corresponde y tenemos que para Juan, este proyecto, él esperando el 45% de rentabilidad anual, aunque es bien alto, pero nos dice que nos da menos 2.517.000. ¿Él debe o no debe aceptar el proyecto? No debe aceptar el proyecto. Exacto, no lo debe aceptar porque no está cumpliendo la tasa que él espera. Si no está cumpliendo la tasa que él espera, pues no le sirve y por BPN no lo puede aceptar. Y así comparamos dos inversiones igualitas, obsérvenlas, pero tenemos dos tasas de oportunidad diferentes. Y al tener dos tasas de oportunidad diferentes, miren que lo de cada uno de los inversionistas, pues, sus decisiones van a ser totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna inquietud? No, señora. Bueno, listo. Entonces continuemos con el ejercicio del CAUE. Ingeniero René. Acá Sí, gracias, Inge. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema del CAUE. Como veíamos en la web y en lo que ustedes ya han leído en sus consultas, el CAUE en realidad es un índice que nos sirve para evaluar diferentes alternativas. En este caso, las alternativas pueden ser diferentes, con diferentes ingresos, con diferentes años de vida útil, en fin. Entonces, según esas, podemos hacer este análisis. ¿En qué consiste el CAUE? Es en convertir los egresos asociados al proyecto en cantidades iguales equivalentes. Mejor dicho, en otras palabras, el CAUE es cómo traer el BPN, el valor presente neto, repartido en anualidades iguales durante la vida útil del proyecto. ¿Ok? Es para que ese es el concepto.
Entonces, la fórmula que tenemos del CAUE es que es igual a la BPN por todas estas cifras que tenemos aquí, que la tasa de interés más 1 elevado a la n, que son los números de periodos, sobre el 1 más interés a la n menos 1. Gracias. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, una empresa textil necesita adquirir una nueva máquina para una nueva colección, y en el mercado existen dos marcas. Una es la máquina Singer y la otra es la máquina PAF. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la alternativa con la máquina Singer, tenemos esta tabla donde nos da que la máquina Singer tiene un costo inicial, un costo de 25 millones, mientras que la PAF es de 20. ¿Sí? Pero los ingresos con la Singer son de 8 y son iguales para las dos. Los gastos sí son diferentes. Para la Singer es de 1.800.000, para PAF 2.200.000. Sin embargo, el valor de salvamento al final del proyecto para la máquina Singer es de 10 millones, mientras que el valor de salvamento para PAF es de 8 millones. Como habíamos dicho, la vida útil de las dos máquinas es la misma, es de 5 años, es la vida del ejercicio. Entonces, reemplazando estos valores en la fórmula, tenemos que el valor inicial, como lo habíamos explicado antes, los 25 millones van negativos, más el neto, en el caso de la máquina Singer, son 8 millones de ingresos menos 1.800.000 de gastos, nos da un neto de 6.200.000. Eso es lo que está ahí, más 6.200.000 multiplicado ya por el factor que nos lo lleva a valor presente. Entonces, al final de la operación, más los 10 millones, que es el valor de rescate, también traídos a valor presente. Al final tenemos que para la máquina Singer, el BPN, el valor presente neto, es de 755.129. Ya habiendo calculado el BPN del proyecto, de esa opción, entonces podemos calcular el CAUE. ¿Cómo se calcula el CAUE? Como lo vimos en la fórmula. El CAUE es igual al BPN por este factor. Desarrollándolo, tenemos un resultado final que el CAUE para la máquina Singer es de 225.266 pesos. Entonces, pues ese es un CAUE positivo, un CAUE positivo, perdón, y esa es la opción. Vamos a mirar entonces para la opción de la máquina PAF. Igual tenemos la inversión inicial de los 20 millones, pero en este caso el neto de los ingresos con los egresos es de 5.800.000, porque ellos tienen unos costos de 2.200.000, entonces sale un poquito menos el neto. Y el BPN resultante es de 3.419.914. Con este BPN igual se calcula el CAUE para la máquina PAF, que nos da un CAUE de 1.020.000 pesos 213. Entonces, como son alternativas que están utilizando, están neteando tanto ingresos como egresos, la mejor opción es la que presente la alternativa con el CAUE mayor. En este caso es el de la máquina PAF, que nos muestra un CAUE de 1.020.000 pesos 213. Entonces, esta es la manera como se calcula el CAUE. Y recuerden que antes de hacerlo, deben calcular el BPN. Vi un ejercicio ahí en el foro donde tomaban el valor inicial, en este caso entre los 20 millones, como el BPN, así nunca les iba a dar.
Entonces, para que ¿alguna duda sobre cómo se calcula el CAUE? No, profe, súper claro. Bueno, muy bien. En todo caso, al final vamos a tener un tiempito más para más preguntas. Ahora el otro tema que vamos a ver es el costo de capital. ¿Qué viene Disculpe, siendo? ingeniero, Sí, cuéntame. yo sí tengo una inquietud. El punto 15, ¿de dónde sale? Perdona. Esa es la tasa de interés del 15%. No está escrita, perdón, sí, se me olvidó. No está en el enunciado. Sí, es que estaba perdido por eso mismo. No está en el enunciado, pero este tiene una tasa del 15%. Se está calculando con esa tasa. Ah, ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Sí. Gracias, no, gracias a ti por la aclaración, sí, importante. Igual para las dos casos, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, entonces, el costo de capital se define como la tasa de interés que precisa el rendimiento esperado por un acreedor o por un inversionista como compensación al riesgo que implica el invertir, ¿no? O el utilizar sus recursos en un proyecto determinado. Puede ser con recursos propios o con recursos financiados, con crédito, como sea, pero ese es el riesgo que se está calculando. En otras palabras, también es como la rentabilidad mínima que debe producir los activos, no solo para pagar las deudas, sino también para generar algún tipo de ganancias en un proyecto. ¿De dónde se obtienen estos fondos para la inversión? Pues, como lo habíamos dicho antes, pueden ser de recursos propios, de recursos de financiación, de un crédito, o de aportes de un tercero, de recursos ajenos. ¿Cómo se retribuye estas fuentes de inversión o estos recursos? Pues con el costo de capital, que al calcularlo nos da una idea de cuantificar la retribución de esas fuentes de financiación y nos sirve como un criterio más racional para decidir la aceptación o rechazo de una alternativa de inversión. ¿Dónde se aplican estos fondos? Se aplican para inversiones de proyectos, para inversiones en activos corrientes o en activos no corrientes, en los casos. Gracias. ¿Qué importancia tiene este costo de capital? Las empresas, para el desarrollo de sus actividades o de sus proyectos, pues tienen, como decíamos antes, tienen que hacer una inversión, tienen que tener una posible deuda o aportar recursos propios. Entonces, estos dos rubros son muy importantes para ver cuánto de eso se necesita, hasta dónde deben poner en riesgo, digamos, sus recursos propios, o hasta dónde deben endeudarse para invertir en un proyecto y que éste sea rentable y les devuelva esa inversión. Esa estructura de estos costos, teniendo en cuenta la deuda y los recursos propios, permite hallar mediante un promedio ponderado la tasa de interés, que es el costo de capital, es decir, la tasa promedio de los pasivos financieros y el capital de la empresa que se va a utilizar o consumir en el proyecto. Vamos a ver el ejemplo, por favor, Inge. Entonces, en el anexo 3 se les presenta la tabla con una información igualito a este. La idea es que debemos diligenciar la tabla y completarla, ¿no? Entonces, tenemos ya la ponderación de pasivos, que es un 40%,
La de ponderación de capital, que es un 60%, entonces lo colocamos ahí en la columna de ponderación de la fuente. Y tenemos una tasa después de impuestos. La tasa después de impuestos para el pasivo, en este caso, aquí dice que la tasa de interés de los pasivos es del 21, pero está antes de impuestos, entonces tenemos que ponerla después de impuestos. Como la tasa de impuestos es del 35, entonces efectuamos esta operación. El 21% multiplicado por 1 más la tasa de impuestos. Eso nos lleva los pasivos a... Nos da la ponderación de pasivos después de impuestos. Profe, discúlpame, ahí dice menos, o sea, 1 menos 0,35 es 1 más 0,35. Menos, menos. El profe dijo más, Menos. pero fue equivocación, es menos. Ay, disculpen, Ah, ok, disculpen, gracias. no, es como está ahí escrito, no me di cuenta que dije más. Es menos, sí. Para el capital, entonces sí ya tenemos, ya lo tenemos después de impuestos, que es del 24.20%, y la ponderación de la fuente es del 60%. Entonces, ya con estos datos, 21% por 1 menos el 0,35 nos da 18,2%, ¿cierto? Si alguien hizo la operación, eso es lo que da. Lo multiplicamos por el 40% y nos da un costo ponderado de 5,46% para el tema de los pasivos. Y para el capital, si multiplicamos el 24.20 por 60, nos da un costo ponderado del 14.52. Al sumar estos dos, 14.52 más 5,46, nos da que el costo de capital para este caso es del 19.48%, más o menos prácticamente el 20%. ¿Ok? ¿Está claro cómo se llena la tabla? ¿O hay alguna duda? Aquí es Tutor, importante. usted hace un momentico nos dijo que primero el 21% que el 0,35 por... ¿Me puede aclarar Sí, esa? sí, aquí lo estás viendo, donde dice tasa de impuestos 1, ¿sí? Tasa después de impuestos. Sí, señor. Con la fila de pasivos, entonces tenemos 21%, que es el dato que nos da aquí la tabla inicial, la tasa de interés de los pasivos, 21%, ¿la ves? Sí, señor. Esa se le aplica la tasa de impuestos del 35, de esta manera, 1 menos 35, al llevarlo a número, no a porcentaje, nos da 0,35, ¿cierto? Sí, señor. Esa es la operación que efectuamos ahí. Esta operación, esta multiplicación nos da 18.2% al resolver la ecuación, digamos, al hacer la operación. 21% por 1 menos el 0,35 nos da el 18.2%. Ese 18.2% lo multiplicamos por 40%, que es la ponderación de la fuente, y nos da el costo ponderado para el tema de los pasivos. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Ok. Muchas gracias. No, con gusto. Entonces, esa es la manera como se llena la tabla. En el anexo de los ejercicios hay un punto exacto igualito, que es llenar la tabla. Entonces, si esto les quedó claro, ya lo pueden hacer. Aquí, perdón, acá esta operación, de pronto para que les quede claro, da 0, ya les, sí, 18.2. Era, 18.2. ¿qué? 18.2. Es que la idea es 13, ahí no, da hallar la tasa de 13,65, ¿no? A mí me da 13.65. Exacto, da 13,65
Luego ese lo multiplican por el 40 y les da 5,46. De pronto aquí hay que aclarar por qué a esta tasa le restamos el impuesto y a esta no. Sí, porque estos 35% significa que a mí me están prestando sobre mis pasivos, o sea, mi obligación financiera y proveedores y todo esto, al hacer ahí un ponderado del pasivo, porque el pasivo de las empresas es lo que yo debo como empresa, es el 21, me están cobrando el 21% los bancos y pues toda esa tasa ponderada de pasivos. Pero resulta que cuando yo hago mi declaración de renta, cuando yo declaro los impuestos de la empresa, una parte de esos intereses yo los recupero vía impuestos. Entonces, por eso en los pasivos restamos los impuestos, porque finalmente esos gastos por intereses yo me los deduzco en mi declaración de renta. Entonces, esa es la razón por la que solo lo colocamos en el pasivo. En el capital no, porque el capital es simplemente el patrimonio que tiene la empresa, es decir, lo que los inversionistas han colocado y han ganado, porque pueden haber utilidades retenidas o valorizaciones o cualquier otra cosa. Y eso no se lleva a una declaración de impuestos, ¿sí? Bueno, ya si vamos a hablar impuesto al patrimonio, esas cosas, pero pues ya eso es de personas naturales y eso es otra cosa. Pero en declaración de renta solamente nos descontamos los intereses que nos cobran los bancos y terceros. Entonces, en este caso, nos están diciendo, mire, es que en todo lo que tiene la empresa, el 60% es de los dueños, pero hay otro 40% que es financiado. Entonces, como es Deuda. una ponderación, exacto, es deuda, es una ponderación, entonces por eso yo tengo que multiplicar, como cuando ustedes sacan cuando ustedes van a decir, pero es que mi nota al final es el 30%, primer parcial, 40%, segundo parcial. Entonces, esa ponderación es la misma que ustedes hacen acá para que al final les dé el 100% de los activos de la empresa. Entonces, el 40% de mi empresa es deuda y por eso yo a ese 40% le voy a restar la tasa de interés. A la tasa de interés le voy a restar la tasa de impuestos, ¿sí? De pronto ahí para que les quede un poco más claro. Sí. Sí, Inge, es solo un datico, y lo que pasa es que la información que brinda el ejercicio, la tasa de interés del capital después de impuestos ya está calculada, o sea, el 24,20 ya es una tasa de interés después de impuestos. Después de En impuestos, cambio, sí, la ahí del pasivo es no solo está. la tasa de interés del pasivo. Esa es antes de impuestos. Por eso en el ejercicio deben calcular solo la tasa de interés del pasivo después de impuestos, porque es Sí, la ya que la del no, capital, es ya la la que el ejercicio no brinda, porque no la del brinda. capital después de impuestos ya está, que es la que está ahí, en este caso la 24,20, ya está, Así es. ¿sí? Entonces por eso se debe calcular la del pasivo después de impuesto, porque esa es la que no se tiene en el ejercicio. Ok. Ok, correcto. Cada dueño y accionista tiene su propia tasa. Bueno, exactamente, pero entonces, para que tengan claridad en los dos, muy bien, ingeniera, los dos componentes, digámoslo así. Bueno, entonces sí, como decía la ingeniera Claudia, el capital ya viene la tasa después de impuestos, no hay que hacerle nada, 24,20. En cambio, para los pasivos sí no, y hay que calcularlo por la razón que nos dijo la ingeniera Vanessa. Entonces, al multiplicar estos dos, la tasa de impuesto por la ponderación de la fuente nos da el costo ponderado de pasivos y de capital, y la suma de ellos pues es lo que llamamos como el costo de capital. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, con estos ejemplos que les hemos traído, jóvenes, apreciados estudiantes, estamos seguros que están en capacidad de resolver cualquiera de los 5, incluso pues, los 5 ejercicios del anexo. Hay manitos Entonces, levantadas, profe hay René. manito levantado, entonces vamos a Sí, anotar. creo que John Alejandro González tiene por ahí una manito levantada. Buenas Adelante, John. noches.
Mi pregunta es la siguiente, pues, es de acuerdo al ejercicio 2 para poder hallar el desembolso. ¿Qué ejercicio es? El ejercicio 2. El 2. Pero, ¿me es el Aunque 2 de la guía, del anexo? sí, sí, sí. Sí, ¿Puedo señora. responder, Inge? Era lo que estaba explicando ahorita. El Sí, sí, sí. ejercicio 2 nos pide calcular los desembolsos, exactamente, que era lo que estaba explicando al principio la ingeniera Claudia. Ahorita les vamos a explicar cómo salen esos ingresos otra vez. Y elaborar todo ya con eso el flujo de caja y luego sí hallar la BPN. Entonces, sí, tiene razón. Aquí no mostramos de pronto en esos ejemplos cómo llenar esa tablita para hallar los egresos. Entonces, no sé, ingeniera Claudia, si quiere repetir. Claro, sí, señor. Bueno, digamos que la instrucción dice que los gastos, tengan en cuenta que para la opción 1 los gastos se incrementan 5% anual sobre el valor del año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Opción 1, el año 1 es el primer desembolso el del año 1 es 13 millones. ¿Qué me está Sí. diciendo la instrucción? Que para el año 2 esos gastos se van a incrementar en 5%. ¿Qué Ajá, así. hacemos? Tomo los 13 millones, le hallo el 5%, entonces eso me da una cifra como 600 algo. Esos 600.000 que me da, los sumo a los 13 millones y ese va a ser el valor del año 3. Para el año, perdón, el valor del año 2. Para el año 3, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, tomo el valor del año 2 porque la instrucción dice es sobre el gasto del año anterior. Entonces, en el año 2 me dio 13 millones 600 algo. Entonces, tomo ese valor de 13 millones 600, para el año 3 se me van a incrementar en 5%, es calculo el 5%, lo sumo y el valor que me dé es el valor del año 3. Y así para calcular el valor del año 4. Y para la opción 2, el porcentaje es el 3%, pero el mecanismo es el mismo. ¿Ustedes qué deben hacer? Deben llenar el cuadrito y cuando presenten en el informe, presenten los dos cuadritos con los valores diligenciados en el cuadrito, ¿sí? No es que están haciendo de pronto un chorrero de cálculos y todo a mano y fórmulas hacia abajo. Cuando tenemos un cuadrito para diligenciar, pues es mucho más resumido, más fácil para visualizar, para calificar, es mucho más fácil. Pues los cuadritos diligenciados con los valores que ustedes hayan y listo. Y luego ya proceden a hacer los cálculos, como dijo el ingeniero René, calcular la VPN de las opciones y decir cuál es la opción por la que por la que se debe ir la empresa. Sí. ¿Y Profe, listo? discúlpame, una Sí, preguntita. señora. Digamos que ay, se me olvidó. El flujo de caja queda muy parecido como al primero, ¿cierto? O sea, unas líneas para arriba que son los ingresos, o sea, lo que estamos aceptando, y El los diagrama. desembolsos de para abajo, sí, el flujo del diagrama, ¿cierto, Ajá, profe? sí, 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 señora. Digamos, Sí, así es. sería 40 para el inicial, se le restaría, después se le restaría 13, después se le restaría 13 millones 650 y así sucesivamente, ¿cierto, profe? Recuerden que Eso, en los eso va diagramas abajo. los ingresos van arriba y los egresos van abajo. Y es que hagan, en los ejercicios donde se pide el diagrama, es hacer eso. Que se pide el diagramita del flujo de caja, es hacer ese diagrama. Las salidas y las entradas, el diagramita de las flechitas para arriba y para abajo. No más. En Sí, Bueno, es que ese muchísimas gracias, ahorita- profe. ejercicio, si en ese ejercicio tengan claridad lo que nos decía la ingeniera al principio, en el enunciado no tenemos la tasa de descuento, que era lo que el estudiante nos preguntaba, ¿cuál tasa? Pues tenemos las tasas de los incrementos de los gastos y esto, pero no la tasa del BPN. Y nosotros mandamos un correo diciendo, por favor, apliquen al 10%, ¿sí? Para que Es les como la quede tasa de claro. oportunidad pues para los inversionistas, la tasa de oportunidad es el 10%, entonces se Es el evalúan 10. con respecto a eso. Exactamente, entonces que lo tengan acá claro, que es para el estudiante 2 es el 10%. Y no está en el enunciado, sino que lo escribimos en un mensaje para cada uno de ustedes. Alguien más por acá también tenía una manito levantada. Stephanie.
Stephanie Jiménez. Sí, señora, buenas tardes, tutores y compañeros. Tutor, una consulta. En el caso del ejercicio 3, bueno, ya después de diligenciar pues la tabla, como explicar como el cálculo, por lo menos en el caso pues del pasivo, teniendo en cuenta pues los impuestos. Ahí debemos realizar algún otra operación o respuesta, o solamente sería eso, diligenciar y de pronto comentar cómo hicimos por lo menos para calcular lo que nos explicaban ahorita en el capital después de impuestos. El costo Sí, ponderado es lo que deben calcular, ¿no? Y la tasa de llenar la pasivo tabla con después de los impuestos. valores. Ay, perdón. Sí, sigue Inge, sigue Inge. Dale, profe, sigue. No, es simplemente llenar llenar la tabla con los valores teniendo en cuenta esta parte de los pasivos que se le calcula después de impuestos. Si quieres, puedes hacer una nota abajo de la tabla una nota de cómo lo calculas, pero igual ahí se ve, si lo muestras así como lo mostramos nosotros, en paréntesis con la operación, pues de ahí se entiende. Sí, exacto. Entonces aquí en pues miren, la tablita ya está aquí, es sino diligenciarla y vamos a hallar el costo de capital y que lo pueden analizar, qué significa para la empresa este costo de capital. Sí, eso también es Perfecto. importante, hacerle ahí un análisis. Perfecto, esa era la inquietud, sí, debía también dejar como alguna nota o algún análisis de ese ingreso de datos. Muchas gracias, tutores. Listo, Stephanie. También tenemos a María Gerardín. Sí, tutores, buenas tardes compañeros. Pues mi pregunta es con respecto al ejercicio 5 del estudiante 5, donde dice que hay que construir un flujo de caja, pero yo veo que solamente está por un año. Entonces, entiendo que solamente hay que hacerlo por ese año o mes a mes o cómo. Exactamente, es solamente un año, sí. El Sí, es un año. flujo de caja que habla ahí es este diagrama como el que está en la pantallita, en la pantalla que está mostrando Sí, la el que está en la pantalla de arriba, Sí, sí, en el, digamos, ¿es ese nada es el más, profe? diagrama, sí, señora. Y calcular, y con la fórmula calcular el TRI ya, ¿sí? La TIR, sí, señora. Ok, muchas gracias. Ok, no tenemos más manitos levantadas y en el chat no tenemos más preguntas, entonces yo creo que pues hasta aquí dejamos el CIPAS. Cualquier inquietud, comentario, recuerden que estamos por el foro, por el correo interno del curso, inclusive Teams. también por el correo institucional, por el Teams. Por el Teams estamos más de forma sincrónica. Entonces, cualquier duda o inquietud, pues estaremos por allí pendientes. Esta grabación quedará aquí en el Teams para el que quiera volver a verla. Igualmente también se va a compartir en la plataforma. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y pues estamos ahí pendientes. Acuérdense que tenemos esta unidad hasta el 18 de abril. Si me confirman, Sí, 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 cierto, 18 de estamos abril. hasta el 18 de abril, entonces, por favor, traten de colocar esta semana lo que más puedan, porque ya la Ya siguiente semana va a ser de muy mañana en complicado. 8 se cierra, ¿no? De mañana en 8 es el último Exacto. día. Entonces, la retroalimentación cada vez se va a complicar más, entonces, les invito a que lo hagan lo más pronto posible. Bueno, ingenieros, muchas gracias a ustedes por su participación y que tengan buena tarde todos. Gracias, muchas gracias y Inge, buena tarde gracias Gracias, a para profesora, todos. todos. que Dios los bendiga, gracias. Muchas Gracias, gracias. ingeniero, gracias por su Amén, asistencia, gracias. niños. Gracias, ingeniera y profe Luego, René, gracias. ingeniero.
Ok, con mucho gusto. No está toda la galleta. Por eso es que le digo, no es la galleta, mami, es la mitad.